Dios te bendiga, gracias por conectarte a este devocional. Esperamos que este tiempo en la palabra de nuestro Dios renueve nuestra mente, fortalezca la fe, nos ayude a caminar conforme al corazón de Dios. Y hoy tenemos el Salmo número 1, que nos habla de dos caminos, nos habla de una decisión. Y el Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este Salmo 1 encontramos que no solo es el inicio del libro de los Salmos, lo podríamos llamar también como una puerta espiritual, porque nos presenta una verdad que encontramos aquí en la Biblia. Y esta verdad es que en la vida solo existen dos caminos. No hay un punto que sea medio, no hay un punto intermedio. Este salmo nos está indicando, nos muestra, nos enseña acerca de las decisiones, y que tenemos decisiones diarias, las cuales determinan nuestra vida y nuestra estabilidad espiritual. Determinan nuestro crecimiento, determinan nuestro destino. Por eso es tan importante atender al consejo del Salmo número 1 en cuanto a estas decisiones. Y una de las cosas, como encontramos en el verso 1, es acerca de la verdadera felicidad, la cual viene de apartarse del mal. Aquí en la Biblia encontramos esta palabra bienaventurado, y la Biblia llama bienaventurado al que decide no caminar, no detenerse, no sentarse en la influencia del pecado. Y por eso encontramos una progresión, un proceso, el cual comienza con andar, luego nos dice estar y sentarse. Andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. Esto es lo que hace el pecado, esta progresión, este proceso al cual cada vez va comprometiendo más la vida, el alma de la persona. Entonces el pecado, entendemos por la palabra de Dios que el pecado comienza de manera sutil, pero luego termina estableciéndose en el corazón del hombre. Dios nos llama a una separación que sea consciente, no por religión, no por costumbre, no por imposición, que sea consciente nuestra separación de todo mal. Y esto nos enseña esta palabra. Entonces podemos aplicar este principio, y es que lo que permitimos que nos traiga esta influencia hoy es lo que determina lo que seremos mañana. Por eso este Salmo 1 nos habla de decisiones. También encontramos el deleite en la palabra de Dios, que es una de las claves para una vida firme. Esta es otra enseñanza aquí en este salmo. El justo no solo es el que evita el mal, sino el que ama la palabra de Dios, el que no la ve como una obligación, sino como un deleite, lo mira como un meditar, y ese meditar de día y de noche la palabra de Dios. Y esto implica que hay que pensar, hay que reflexionar, hay que aplicar la palabra de Dios, porque la palabra es la que moldea la mente, es la que transforma el corazón. Así que podríamos decir que no basta solo con leer la Biblia, debemos dejar que la Biblia entre en nuestra vida, y esto es a través del pensar, reflexionar y aplicar. También el verso de la palabra de Dios, aquí el Salmo 1, el verso 3, nos enseña que el que vive en la palabra de Dios produce frutos. Y la imagen que se nos presenta es la de un árbol, ese árbol plantado junto a esas corrientes de aguas. Y cuando nos dice plantado, nos hace pensar que no es improvisado, es un árbol el cual ya está establecido. Por eso lo dice, plantado. Y así nos habla que seamos nosotros cada día en ese
caminar con Dios. La palabra dice junto a corrientes de aguas. Es una fuente constante. La palabra de Dios en nuestra vida es aquel que da fruto a su tiempo, es aquel que su hoja no cae. El que vive en la palabra de Dios produce este fruto. Cuando estamos bien plantados en Dios, aquellas temporadas difíciles no nos destruyen. Por eso decimos, la prosperidad bíblica no es ausencia de problemas, sino una estabilidad en medio de ellos, en medio de esos problemas. Y el Salmo, al final, habla de estos dos caminos que son totalmente diferentes. Estos dos caminos, como el final también de ellos. El Salmo nos dice: el justo es firme. Nos dice aquella persona que está en la palabra tiene firmeza. Pero el malo es como el tamo, sin peso. Tampoco tiene dirección. Entonces Dios nos muestra la palabra que Él conoce el camino del justo, lo cuida, lo afirma, pero el camino del impío termina en pérdida. Es la enseñanza que podremos encontrar también en una de las parábolas enseñadas por nuestro Señor Jesús acerca de los dos cimientos, el que construye en la roca y construye en la arena. Al final, el uno se establece, permanece a pesar de los problemas, pero el otro, el que construye en la arena, tiene ruina, tiene pérdida. Por eso el libro de los Salmos nos habla acerca de las decisiones que nosotros tomamos. Así que busquemos esa aprobación de Dios para esas decisiones. Este Salmo número 1 nos podría confrontar con una pregunta, y es: ¿en qué camino estamos caminando hoy? Porque es que Dios nos hace la invitación siempre a elegir una vida que esté fundamentada en su palabra. Tal vez en nuestra vida no todo esté perfecto, pero si decidimos plantarnos en Dios, entonces Él se va a encargar de darnos ese crecimiento y que al final demos ese fruto en medio de las circunstancias que puedan suceder. Siempre una decisión correcta es la que cambia la vida. Y por eso pensar en dónde estamos caminando, en dónde nos encontramos. Este Salmo 1 nos lleva siempre a reflexionar y que siempre estemos plantados en el Señor y nuestra decisión sea Él, sea el Señor. Por eso hoy levantamos esa oración a Dios para que Él guíe nuestro caminar. Gracias por permanecer hasta el final en este tiempo devocional, y que la palabra de Dios produzca mucho fruto en nuestras vidas. Dios te bendiga.